Al hombre del que les hablamos ahora le gustaba decir que lo más difícil no era llegar a la meta, sino mantenerse, y él lo consiguió. Fue uno de los españoles con más proyección internacional, hombre clave en el despegue del deporte en nuestro país. El miércoles fallecía en Barcelona, a los 89 años de edad, Juan Antonio Samaranch. Durante 2 décadas fue presidente del Comité Olímpico Internacional. Son muchas las voces que estos días le atribuyen el haber conseguido modernizar el olimpismo, acabar con las guerras políticas y sanear sus cuentas. En nuestro país siempre se le recordará como la persona que convirtió en realidad un sueño, el de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Llevaba 15 años esperando este momento, y cuando en 1981 por fin el momento llegó, el hombre que acababa de cumplir los 60 años hizo una confesión que retrata como pocas al personaje. Yo, dijo, soy como el niño al que le preguntan qué quiere ser de mayor y responde: dirigir, mandar en el deporte. Era, como he dicho en muchas ocasiones, un sueño, pero sueño de verdad convertido en realidad. Era un 16 de junio. Me hubiera gustado que hubiera sido el 17, que era el día de mi cumpleaños. Me di cuenta que la gente que me rodeaba en aquel momento, por cierto, que aquel día estaba más nervioso que yo, era Raimundo Saporta, ¿no? Pues, pero luego, yo pasé como una semidepresión, ¿no? Porque me he dado cuenta de que me había caído una responsabilidad encima y yo no sabía si yo podría con ella, ¿no? Y en aquellos momentos, días que si yo hubiera podido escaparme, hubiera escapado y hubiera dejado el cargo y todo. El señor Samaranch la tiene en sus manos y la pasa a las de un atleta. En realidad, la meta de Samaranch escondía la realización de un sueño. El presidente del Comité Olímpico Español justifica la importancia del acto. De forma meticulosa dio un vuelco de 180 grados al olimpismo tradicional y lo despojó de ese aire de amateurismo que empezaba a estar trasnochado. Atrajo a deportistas profesionales y convirtió las Olimpiadas en un espectáculo y en un negocio. Dicen que era hombre influyente y muy poderoso. Él no lo negaba del todo. 21 años al frente del Comité Olímpico bien admiten cierta dosis de influencia. Y algo tendría que ver todo eso para que su ciudad, Barcelona, obtuviera los Juegos del 92 que abrieron una ventana al mundo para el deporte español. El 17 de octubre de 1986, Juan Antonio Samaranch contiene la emoción, pero antes de dar la noticia se le escapa un esbozo de sonrisa. Aquella meta de presidir el COI le había permitido realizar el sueño. A la ville de Barcelona, España. Fueron para mí la cumbre quizá de toda mi presidencia, poder tener unos Juegos en tu propia ciudad y que al final de los Juegos, no yo, sino todo el mundo, digan que fueron en aquel momento los mejores Juegos Olímpicos de toda la historia. Se puede hablar de Barcelona de antes y de después de los Juegos, ¿no? La unidad sí, fue perfecta desde el principio. Hicimos como una piña, todos trabajando juntos y no solamente organizaron unos Juegos excelentes, los mejores, sino que sentaron una escuela, la Escuela de Barcelona, de organización de Juegos Olímpicos. En la hora de su recuerdo, a Samaranch se le dibuja también como un hombre polifacético. Fue empresario, periodista, político y deportista. Destacó en el hockey sobre patines, donde llegó a ser seleccionador, pero lo justo para darse cuenta de que su verdadero talento no estaba en la pista, sino en los despachos. Don Juan Antonio Samaranch jura su cargo como nuevo delegado nacional de deportes. De su etapa política se le critica su proximidad al franquismo. En la década de los 50 forma parte de Falange Española y ocupa distintos cargos en el régimen de Franco. Fue delegado nacional de deportes y concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Luego aquel Samaranch se fue adaptando a los cambios democráticos y en 1977 se le concede un destino diplomático como el primer embajador español en la antigua Unión Soviética. Yo sabía que mi etapa política en España había terminado
y, en fin, entonces hubo la oportunidad de que el gobierno Suárez, pero sobre todo el rey de España, creyeron que era oportuno que yo viniera aquí a la Unión Soviética en aquel momento como el primer embajador de España. Además sabía que la Unión Soviética organizaba los Juegos del año 80, sé que el 77 eran 3 años antes, y era una experiencia única para mí unir un puesto tan importante como ser embajador de España en la Unión Soviética con también mi puesto, en aquellos momentos yo era vicepresidente del Comité Internacional Olímpico, y estar en la ciudad que iba a organizar los próximos Juegos Olímpicos. Es como si el entonces diplomático hubiese interiorizado aquella máxima del olimpismo: más rápido, más alto, más fuerte. Pasó 4 años como embajador en Moscú y saltó a la presidencia del Comité Olímpico Internacional. No solo sacó de la bancarrota a Alcoy. Uno de sus mayores logros fue acabar con los boicots políticos de la Guerra Fría que empañaron 2 Olimpiadas: la de Moscú, en la que no participaron los norteamericanos, y los Juegos de Los Ángeles, en los que los soviéticos devolvieron la pelota a los Estados Unidos. Cada vez que la política interviene en el deporte, mala cosa. Los perjudicados siempre son los atletas. President of the United States of America, President Ronald Reagan. En el año 80 el boicot fue un boicot de verdad, ¿no? Un boicot de 70 países. El año 84 en Los Ángeles, que fueron mis primeros Juegos de verano, el boicot ya fue menos importante, fueron unos 19 países, ahora prácticamente todos los países de la era comunista, aunque intentamos y logramos romper este boicot, ya que participó la República Popular de China, participó Yugoslavia y sobre todo participó Rumanía, que Rumanía era como un satélite de la Unión Soviética en aquellos momentos. Consciente de que lo más difícil no es llegar a la meta, sino mantenerse, Samaranch reedificó los Juegos Olímpicos con una arquitectura moderna y una gestión que fue tildada de autoritaria por sus oponentes. Consiguió ser reelegido 3 veces por unanimidad. Fue él mismo quien supervisó la entrada de las primeras mujeres en el Comité Olímpico en los años 80. Intensificó la lucha contra el dopaje y remontó una importante crisis en el seno de este organismo. Tras los escándalos de soborno de algunos miembros de la ejecutiva durante los Juegos de Invierno de Salt Lake City, Samaranch atravesó uno de sus momentos más amargos. Tuvo que declarar ante el Congreso de los Estados Unidos, pero fue capaz de superar los obstáculos. Hizo cambios en su equipo y modificó el sistema de elección de las futuras sedes. Reconozco que nos equivocamos. I realize that we have made a mistake. Pero era muy difícil convencer a los miembros del CIO de que no debían hacer visitas. But it was very difficult for us to persuade the members of IOC that they could not take part in such visits. Esto lo hemos logrado ahora, quizá gracias a esta crisis. And now, perhaps thanks to this crisis, we have been able to persuade. Pues gracias a este escándalo de Salt Lake City, permitió cambiar la Carta Olímpica y que los miembros del CIO hicieran dejación de muchas de las ventajas y derechos que tienen en favor de un Comité Internacional Olímpico mucho más abierto y mucho más transparente. Esto fue el resultado de Salt Lake City. The new president of the International Olympic Committee is Dr. Jacques Rod. En el año 2001, Juan Antonio Samaranch dio el relevo al frente del COI y lo hizo con temperamento deportivo, como el corredor que, llegado a su último tramo, mide los tiempos y los pasos al entregar el testigo. Yo lo que puedo asegurar que yo terminé mi mandato del Comité Internacional Olímpico el día que yo quise, en la ciudad y país que yo quise, el año 2001 en Moscú, que es donde yo fui elegido, porque además allí tengo la ciudad que le tengo un gran cariño. Su próxima meta seguiría siendo el deporte, pero desde una prudente distancia. Como presidente vitalicio, Samaranch ya había entrado en la historia del olimpismo. ¿Qué le ha faltado por hacer? Pues muy poca cosa. En el Comité Internacional Olímpico muy poca cosa.
Además, yo creo que lo más importante quizá de un dirigente deportivo es dejar asegurar también la sucesión. Y esto también se hizo. Barcelona, todo el deporte olímpico y todas las instituciones del Estado se han volcado en la despedida a Samaranch, que fue enterrado el pasado jueves en el cementerio de Montjuïc. Más de 30 atletas españoles se turnaban para llevar el féretro desde la capilla ardiente hasta la catedral, donde se celebró el funeral, presidido por los reyes y las infantas Elena y Cristina. Un gran español, promotor ejemplar de los valores olímpicos y del entendimiento entre los pueblos, cuya estrecha amistad, firme lealtad a la corona y permanente servicio a España nunca podremos olvidar. Ell em va ficar al cor l'esperit dels Jocs del 92, el de l'orgull d'un barceloní profundament català que volia mostrar al món el futur d'una Espanya nova i diferent. I això no penso oblidar-ho mai. Aprendimos a compartir a nuestro padre con los deportistas y a construir así su otra gran familia, la gran familia del deporte. Dos nombres resuenan por encima de los demás en el mundo del olimpismo. Uno, el del fundador de las Olimpiadas, Pierre de Coubertin. El otro es Juan Antonio Samaranch. Hace apenas unos meses, cuando ya no era presidente ejecutivo, se empleó a fondo en una difícil competición, la candidatura de Madrid en el 2016. Dear colleagues, estimados compañeros, sé que estoy muy cerca del final de mi momento, de mi tiempo. Tengo 89 años. Me gustaría pedirles que consideren darle a mi país el honor, también el deber y la obligación de organizar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el año 2016. Esta vez la meta era casi inalcanzable y él lo sabía. La candidatura se fue a Río de Janeiro, pero en una competición tan difícil, Samaranch hizo lo que cualquier buen atleta habría hecho. Cuando ya no se puede subir más alto en el podio, cuando las piernas no llegan tan lejos como antes, hay que correr con el corazón y aceptar el final del juego con la mayor deportividad. Pues con este recuerdo a Juan Antonio Samaranch, el español que mejor representó el espíritu olímpico, acabamos por hoy.